Nosotros estamos viendo el módulo 2. Estamos viendo lo que son los aspectos estructurales de los fármacos y cómo pueden afectar su actividad farmacológica. Ya hemos visto en la parte anterior que son estructura y propiedades físico-químicas de los fármacos, haciendo énfasis en los grupos funcionales. El día de hoy vamos a ver propiedades de los fármacos, propiedades electrónicas y estéricas y propiedades físico-químicas de los fármacos, lo que es ionización, pH y pKa. Ese material hasta aquí constituye el material para el examen, el primer examen parcial. Eh, Existen varias propiedades que se utilizan como descriptores de la reactividad de los grupos funcionales. Nosotros hemos visto lo que es el concepto de solubilidad, el concepto de lipofilia expresado como coeficiente de partición. Ahora vamos a ver lo que son propiedades electrónicas y estéricas y seguidamente propiedades de acidez y basicidad. Las propiedades de nucleofilia y electrofilia ustedes las vieron en química orgánica y solamente mencionaremos la definición. Cuando hablamos de efectos electrónicos de los funcionales, estos efectos electrónicos están medidos o se evalúan por dos habilidades. Los grupos funcionales pueden donar sus electrones a los átomos que tienen adyacentes o vecinos, o al grupo funcional adyacente o vecino. Esa es una propiedad. Y la otra propiedad es que pueden ceder, o pueden tirar de los electrones hacia ellos, retirarlos o atraerlos hacia ellos. De los grupos funcionales que tiene, de los grupos funcionales que tiene de vecino, o los átomos que tengan adyacente. Son esas dos propiedades que involucran los efectos electrónicos. Cuando hablamos de efectos electrónicos, hacemos énfasis en dos propiedades importantes, lo que es el efecto de resonancia y lo que es el efecto intrínseco inductivo o efecto inductivo intrínseco. Se puede denominar de las dos formas. Cuando hablamos de efecto de resonancia, se produce cuando los electrones son compartidos por un grupo de átomos que tienen dobles enlaces vecinos. En este anillo aromático, este doble enlace tiene de vecino otro doble enlace, este doble enlace o alqueno tiene de vecino a este doble enlace. Los grupos aromáticos también se le denomina arenos y se abrevian con la letra AR de arenos. Incluyen el benceno, el naphtaleno, antraceno, fenantreno y otros más complejos. Todos ellos tienen la particularidad de que tienen dobles enlaces. El doble enlace tiene una hibridación sp2. Pero también esos dobles enlaces lo podemos encontrar con un carbono y un heteroátomo. Por ejemplo, ahí tenemos el ejemplo del ácido carboxílico, doble enlace carbono-oxígeno. El par que forma el doble enlace es una hibridación sp2 y el primer enlace es una hibridación sp3. Ellos forman ese par de electrones, ese doble enlace. Esos heteroátomos que pueden unirse al carbono, formar dobles enlaces, generalmente son oxígeno, nitrógeno, azufre. Átomos que tienen pares de electrones no compartidos y los pueden ceder para formar un doble enlace. Aquí vemos diferentes grupos funcionales: un alqueno, un areno,
un ácido carboxílico que tiene un grupo carbonilo, una cetona que tiene un grupo carbonilo, un grupo nitro, que uno de ellos tiene un enlace NO y el nitrógeno se encuentra con carga. Los anillos heteroaromáticos tienen un heteroátomo, generalmente nitrógeno, oxígeno o azufre. Un grupo nitrilo, triple enlace, un grupo carbono, nitrógeno, doble enlace, un grupo imina, un grupo tío, carbonilo, carbono, azufre, doble enlace, un grupo sulfóxido y un grupo sulfona que tiene doble enlace azufre oxígeno. Un fosfato, ácido fosfónico, sulfato, ácido sulfónico. Si ven, todos tienen dobles enlaces. Al tener dobles enlaces se pueden estabilizar por resonancia. Otros grupos que tienen doble enlace, grupo funcional urea, un carbonilo entre dos nitrógenos, un anillo heteroaromático, dos nitrógenos vecinos, 5 miembros, pirazol, un doble enlace, un nitrógeno, un oxígeno, hidroxazol, una aminopiridina, dos anillos fusionados, un anillo de mirazol y un anillo de pirimidina, un anillo de pirimidina con doble enlace, un compuesto beta-dicarbonilo, una hidrolidin-diona, una perolidina que tiene dos cetonas. Vemos que todos contienen doble enlace y al tener doble enlace, todos se estabilizan por resonancia. Otros grupos en donde los electrones no compartidos se pueden ceder para formar un doble enlace. En la hidracina, el par de electrones no compartido de ese NH2 se puede ceder para formar un doble enlace nitrógeno, nitrógeno. Amidina tiene un doble enlace que se estabiliza por resonancia. Tiene un grupo imina. Guanidina tiene 3 nitrógenos y tiene uno de esos nitrógenos como grupo imina. El grupo sulfonamida, que tiene un anillo aromático unido a una sulfona, unido a una amina. El grupo tetrazol, un sistema de 5 miembros, aromático, en donde uno de los nitrógenos tiene un hidrógeno. El grupo isotiocianato y el compuesto beta-carbono. Ese carbono tiene un carácter ácido porque está entre dos carbonos. Si ven, todos pueden estabilizarse por resonancia. Aquí tenemos un grupo frecuentemente encontrado en fármacos que se conoce como radical alilo y entre corchetes ustedes están viendo sus formas resonantes. Cómo migra hacia los 3 carbonos que constituyen ese grupo alilo. Ustedes no tienen que aprenderse las formas resonantes de ningún grupo funcional. Eso no es objetivo del curso. Saber solamente que ese grupo se estabiliza por efecto de resonancia. Un grupo que tiene la particularidad de que puede generar un catión alilo con carga positiva, puede generar un anión alilo, carga negativa, y también se puede ver involucrado en la formación de especies radicales.
Esa es la reactividad de ese grupo alino que se estabiliza por resonancia. Y son formas muy importantes durante el proceso de metabolismo de este grupo alilo. Aquí tenemos formas resonantes del grupo nitro y cómo ese grupo nitro se va degradando en medio ácido oso y cómo se van el agua del medio y ese grupo ácido reaccionando y degradando ese grupo nitro hasta producir óxido nitroso y agua. Y eso le ocurre a ese grupo funcional nitrilo en medio acuoso ácido. Un grupo que es bastante reactivo en medio ácido y se suele degradar fácilmente. Otras formas resonantes tienen el grupo bencilo, un anillo aromático unido a un CH2. Ese grupo bencilo genera especies radicalarias que se estabilizan por resonancia y están entre corchetes. El grupo carbonino y una de las formas resonantes que tiene. Las formas resonantes generalmente se utilizan en química orgánica para explicar reactividad de un grupo funcional. Nosotros en farmacia no vemos esa parte de reactividad y tampoco vemos las formas resonantes que puede tener un grupo funcional determinado. Es importante solamente reconocer los grupos que contiene y por qué mecanismo se estabiliza. Tenemos una quinona que se puede interconvertir en un fenol. Ese fenol puede tener una carga parcialmente positiva. En el primer caso. En el segundo caso, tenemos la forma resonante del fenóxido, el anión fenólico, que tiene un oxígeno con carga negativa. Ese oxígeno se estabiliza por resonancia en ese anillo aromático. Ese fenol vimos que tiene la particularidad de que puede aceptar un protón y se estabiliza por resonancia. Una quinona se puede convertir a un fenol. Un fenol se puede convertir o interconvertir a una quinona. Estas propiedades electrónicas, resonancia y efecto inductivo, pueden afectar o afectan generalmente propiedades de los fármacos. ¿Qué propiedades afectan? La propiedad de pKa, esa depende del grupo funcional que tenga o los grupos funcionales que tenga el fármaco. El pH depende del medio en el cual esté ese fármaco, ácido, básico o neutro. Y los grupos electrófilos y nucleófilos pueden afectar la reactividad frente a estos grupos frente a estos dos agentes y se estabilizan por resonancia. Igual, el efecto inductivo intrínseco afecta las mismas propiedades que se afectan por resonancia. Valor de pKa, el valor del pH del medio, la reactividad con grupos electrófilos y aquí tenemos un ejemplo de un fenol que ataca las tres posiciones con un agente electrófilo. Y vemos cómo se estabiliza sus formas resonantes cuando el electrófilo ataca en posición orto, cuando ese electrófilo ataca en posición meta y cuando ese electrófilo ataca en posición para. Se explica la reactividad en las diferentes posiciones de ese fenol. Un compuesto beta-dicarbonílico atacado por un nucleófilo, una base. Vemos sus formas resonantes. Esa base ataca a ese compuesto carbonílico
y produce migración de electrones de oxígeno, movilización de formación de doble enlace. Y otros casos de reordenamiento por migración de ese grupo, de ese doble enlace. Eso es para que vean cómo es la reactividad de un fármaco, o mejor dicho, de un grupo funcional frente a un agente electrofílico o un agente nucleofílico. El efecto inductivo intrínseco o efecto intrínseco inductivo depende de la electronegatividad de los átomos. Y los átomos forman un enlace hibridación sp3. Y el efecto inductivo intrínseco se da cuando el átomo tiene la capacidad de atraer los electrones hacia sí mismo y alejarlos del átomo vecino o del grupo funcional que tenga. Cuanto mayor sea la electronegatividad, mayor es la capacidad de ese átomo o grupo funcional para atraer esos electrones. Y esto trae como consecuencia que puede generar la formación de dipolos inducidos. Por ejemplo, aquí tenemos dos grupos. Un anillo aromático con dos nitrógenos en para. Ese grupo, uno de los nitrógenos en para, en una amida primaria, es un grupo electrotonador, que puede donar los electrones no compartidos al anillo aromático. El grupo cloro es un grupo altamente electronegativo, cloro, flúor, como yodo, son grupos altamente electronegativos y tienden a atraer los electrones hacia ellos y ocasionar una distorsión en la nube de electrones de ese anillo, por lo cual es un grupo electroatractivo, los halógenos en general. Esa propiedad hace que el primer compuesto sea 10 veces más citotóxico que el segundo. Y es un mecanismo de reacción de estos compuestos denominado mostaza nitrogenada. El cloro es un buen grupo saliente, entonces se tira de los electrones hacia él, entonces induce la formación de un carbocatión que cicla, formando un ion acidinio que ataca una base nitrógena del ADN. El otro residuo, que es igual, ocurre el mismo mecanismo, entonces alquila una doble hélice de ADN. Ese es el mecanismo por el cual actúan las mostazas nitrogenadas y se explica por el efecto inductivo que ofrece el grupo halógeno. Esa flechita con una línea hacia abajo indica lo que es el momento dipolar. Indica la hibridación sp3, es decir, el efecto inductivo que tiene el átomo de oxígeno unido al carbono. Vemos las formas resonantes que tiene ese grupo ácido carboxílico vista desde el efecto inductivo. Y la otra amina primaria, anilina, vemos cómo los electrones no compartidos migran hacia el anillo y genera 4 formas resonantes. Pero el mecanismo es de estabilización, en este caso predomina, o es el que inicia todo, es el efecto inductivo intrínseco. Pero eso explica reactividad de este grupo funcional muy común, frecuente en otros grupos. En anillos aromáticos tienen efecto de atractores de electrones, otros donadores de electrones, y vemos como un grupo halógeno, atractor de electrones, afecta las diferentes posiciones de un anillo de benceno, en posición orto, en posición meta y en posición par. En cada uno de esos genera una especie más reactiva, que es la que puede reaccionar en una reacción de síntesis orgánica. Ejemplo de un halógeno, como afecta lo que es el efecto inductivo,
y las formas resonantes que produce. Esta reactividad explica que grupos se puedan adicionar en la posición orto de ese anillo. Lo que es tautomerismo cetenónico, una acetona se puede convertir en un alcohol, como una quinona se puede convertir en un alcohol. Lo que se conoce como tautomerismo cetonónico. Eso en cuanto a lo que es los efectos electrónicos, que son el efecto de resonancia y el efecto inductivo intrínseco. El otro efecto atribuido a los grupos funcionales es el efecto estéreo. Los fármacos son moléculas que tienen una estructura en 3 dimensiones. Ahí la ven en una forma de varillas y en 2 formas de esferas. Ese grupo o ese fármaco o esa estructura química en un modelo de 3 dimensiones tiene un tamaño definido, es decir, un tamaño finito, o tiene una dimensión estérica determinada. Tiene una conformación dada por los grupos funcionales que tiene. Como vemos, tiene una forma en 3 dimensiones y ocupa un volumen espacial determinado. Es decir, un grupo funcional en 3 dimensiones, los efectos estéricos, vemos que afectan tamaño, volumen y forma de la molécula global. Esa adición de grupos que aumenten ese efecto estérico se conoce como impedimento estérico. Este impedimento estérico incrementa la selectividad de acción, es decir, hace que un fármaco sea selectivo hacia 2 tipos de receptores, por ejemplo, receptores alfa, receptores beta adrenérgicos. Mejora la unión en ese sitio activo y pueden alterar favorablemente o desfavorablemente la tasa de metabolismo de los fármacos. Estos efectos estériles. ¿Por qué? Porque ofrecen un impedimento, entonces las enzimas no son capaces de entrar al grupo funcional y no lo pueden metabolizar. ¿Cómo se explica ese efecto estérico? Por ejemplo, tenemos un grupo funcional que tiene un grupo metilo en el centro. Z, X son grupos R. Son otros grupos que tiene esa molécula. Vemos que ese metilo tiene 3 hidrógenos. Yo sustituyo un hidrógeno por un metilo. Al sustituir ese hidrógeno por un metilo, la molécula está aumentando su tamaño. Porque un metilo es mayor que un hidrógeno. Entonces la molécula cambia en el carbono central de tener un metilo a un etilo. Introducir ese otro grupo metilo que reemplazó ese hidrógeno. En esa segunda molécula reemplazamos otro hidrógeno por otro grupo metilo. Vemos que la molécula de ese carbono central cambia a un grupo isopropilo, tiene 3 carbonos. Ese grupo isopropilo se elimina ese otro hidrógeno que tiene y se adiciona un metilo. ¿Qué estamos haciendo? Aumentando el tamaño, volumen y forma de la molécula. Al introducir grupos que contienen carbono y hidrógeno, estamos aumentando un impedimento estéril. Si ven, la molécula que tiene el grupo etilo tiene mayor tamaño que la que tiene el grupo metilo. La que tiene el grupo isopropilo tiene mayor tamaño, ocupa mayor espacio, mayor volumen que la que tiene el grupo etilo. Y la que tiene el grupo terbutilo tiene mayor tamaño que el grupo isopropilo. En el caso del terbutilo, X debe ser un hidrógeno para que tenga la forma tetraédrica de ese carbono. Aquí tenemos 2 fármacos adrenérgicos, atenolol y albuterol. Vemos que en la mina terminal
En uno se introduce un grupo isopropilo y en el otro se introduce un grupo terbutilo. Se aumentó el impedimento estérico. Este aumento de impedimento estérico hace que estos fármacos tengan más selectividad hacia el receptor beta que hacia el receptor alfa, por esa introducción de grupos voluminosos en esa posición. Los grupos generalmente que se adicionan son el grupo etilo, grupo isopropilo o el grupo terbutilo, son los más frecuentes que vamos a encontrar. Profe, Dígame. disculpe una consulta. ¿Esos grupos se adicionan después que son metabolizados? No, esos grupos se adicionan cuando uno está diseñando o sintetizando un fármaco. Ah, ya, gracias. Estos ya son fármacos que tuvieron una ruta sintética para su diseño. Y tuvieron que ir pasando por una serie de evaluaciones para que fueran ser considerados como fármacos. Y son sustancias que tienen cierta analogía con el neurotransmisor del sistema adrenérgico, que es, en este caso sería norepinefrina y epinefrina. Y aquí, en este fármaco, tenemos 6 análogos en donde tienen un sistema que tiene a su izquierda 2 anillos condensados. Esos sistemas se mantienen. Y entre esos 2 sistemas condensados se adiciona un grupo fenilo. Ese grupo fenilo tiene en la posición inferior un grupo, en el ligando A, un grupo terbutilo, un hidroxilo y un anillo aromático sobre ese anillo de benceno. En el ligando B teníamos un terbutilo, se cambió por un metilo, hubo una disminución de impedimento estérico, pero en la parte superior se adicionó otro benceno unido al otro benceno que ya estaba ahí. Es decir, se formó un grupo bifenil. En este caso se aumentó lo que es la planaridad, la rigidez de ese grupo. Por tanto, se aumentó su volumen, tamaño, forma. En el ligando C se introduce un antraceno. Se aumentó el tamaño de ese grupo funcional. En el ligando D vemos que tiene un grupo metilo y un anillo de fenol. En el ligando E, en lugar de un metilo, tiene un grupo metoxilo. Y ese metoxilo se introduce por otra estrategia que no tiene que ver con aumento de efecto estérico. El que tiene que ver con efecto estérico es el grupo terbutilo que tiene en la parte superior el ligando E. En el ligando F, tienen las dos sustituciones, si ven, son las mismas posiciones. Tiene 2 grupos terbutilos, aumentó el impedimento estérico. Ligando G también es similar al ligando E, solamente que no tiene el halógeno. El ligando H tiene el grupo naftaleno y el ligando G ya tiene adicionado por un puente de disulfuro, otro grupo benceno disustituido. Siempre que introduzcan carbono, hidrógeno en cadenas o en ciclos, eso aumenta el efecto estérico. Y cuando introduzcan grupos aromáticos, grupo areno y algunos heteroarenos, ellos tienden a aumentar planaridad y rigidez. Aumentan tamaño, volumen y forma. Y con eso terminamos lo que son los efectos estéricos. 2 efectos de los grupos funcionales que van a depender de los grupos que uno vaya a introducir. Si tienen que tener presente que cuando se habla de efecto estérico, yo sustituyo un hidrógeno que tenía el fármaco por un metilo, por un etilo, por un terbutilo o por un anillo de benceno o
por dos anillos de benceno unidos, o por dos anillos de benceno unidos por un puente carbonado, grupo bifenilo, o tres grupos de anillos de benceno, que aumentan generalmente la planaridad. Estos dos grupos aumentan lo que es, como dije, volumen, tamaño y forma de ese grupo función. Perdón, de ese fármaco. Eso es lo que es efecto estérico. La otra parte que vamos a ver son propiedades físico-químicas de los fármacos, así que basicidad, ionización, pH y pK. ¿Cuál es el objetivo que se persigue en esta parte 2? Ustedes sepan identificar los grupos funcionales ácidos presentes en fármacos. Ácido carboxílico, compuestos de carbonilos, imidas, sulfonamida, sulfoniluria, tetrazol, entre otros. Grupos ácidos presentes en fármaco, grupos básicos presentes en un fármaco, y aprender a clasificar la molécula de los fármacos como moléculas ácidas, básicas o neutras, o sustancias anfotéricas. Vamos a ver grupo por grupo. Este es el grupo ácido carboxílico. Ese grupo ácido carboxílico tiene un hidroxilo unido al carbonilo. Ese grupo como tal, ese carbonilo con ese hidroxilo, esa es su forma no ionizada. En medio acuoso, dependiendo del pH, él se va a ionizar a la forma catiónica. Vemos que el oxígeno tiene una carga negativa porque cede ese hidrógeno. Dependiendo de qué es R, el pKa de ese grupo funcional puede variar entre 2.5 y 5. Si ven, le estoy dando un rango de valor de pKa porque depende qué es R. Y se estabiliza por efecto inductivo y efecto inductivo intrínseco. Ese grupo ácido carboxílico muy frecuente en el compuesto beta-dicarbonilo, también es muy frecuente en fármacos, donde X generalmente es un carbono o un nitrógeno. Puede ser un azufre o un oxígeno, pero su reactividad entonces disminuye. Ese compuesto tiene un pKa de 5 a 8.5, dependiendo de qué es R1 y qué es R2. Dependiendo del medio, del pH del medio, ácido básico va a predominar la forma no ionizada o la forma ionizada. Y si ven, siempre se establece un equilibrio entre la forma no ionizada y la forma ionizada. Y el mecanismo por el cual se estabiliza, que es generalmente resonancia. Y involucra la formación de autómeros cetoenónicos. El grupo funcional beta, que es un grupo ácido, porque puede ceder ese hidrógeno que está entre los dos grupos armónicos. Otro grupo frecuente en fármacos. El grupo sulfonamida. Los fármacos fueron diseñados como análogos de PABA. Al ser diseñados como análogos de PABA, el grupo sulfonamida tiene un anillo de benceno unido a una sulfona unida a una amina y un grupo R. Ese hidrógeno sobre ese nitrógeno vecino a la sulfona tiene un carácter ácido y lo puede ceder. Vemos su forma no ionizada y su forma ionizada.
vemos que todas las sustancias ácidas tienen una forma aniónica, es decir, carga negativa. Y su pKa varía de 5 a 10, dependiendo de qué sea. Las formas resonantes de ese grupo sulfonamida, también muy frecuente en familia. Otro grupo, sulfonilureas. Este grupo lo encontramos específicamente en fármacos antidiabéticos. Ese grupo, sulfonilurea, similar a la sulfonamida, tiene el anillo aromático, el grupo sulfona, el grupo amina. Ese grupo amina tiene de vecino un carbonilo y ese otro grupo carbonilo tiene de vecino una amina. Todo este grupo se le denomina sulfonilo. La forma ionizada, ese hidrógeno entre medio del carbonilo y del azufre tiene un carácter bastante ácido, por lo cual le puede ceder y queda con carga negativa, su forma aniónica ionizada. El equilibrio va a depender del pH del medio. Y miren el rango de valores de pKa de 5 a 0. Mecanismo de estabilización de esa sulfonilurea resonante. Grupo tetrazol. Miren, el grupo tetrazol es una sustancia que contiene nitrógeno. Los nitrógenos, según hemos aprendido de manera general, tienen un carácter básico. Aquí, ese nitrógeno que tiene ese hidrógeno lo puede ceder y su forma ionizada, ese nitrógeno tiene una carga negativa. Y este grupo se dice que es un grupo isósteres del ácido carboxílico. Y miren el rango de pKa que tiene este grupo tetrazol, de 4 a 6. Siempre que tengan un tetrazol, un anillo de 5 miembros que tenga 4 nitrógenos y tenga un hidrógeno, ese grupo es ácido. Si tienen un tetrazol que no tiene ese hidrógeno, ya la molécula actúa se comporta como una base. Y sus formas de estabilización por resonancia. El último grupo es el fenol de los grupos ácidos, siendo el menos ácido de todos los grupos ácidos presentes en ese fenol tiene un hidroxilo unido a ese anillo de benceno y da la formación de un feniléster. Ese feniléster se le denomina fenóxido, que se estabiliza por resonancia y puede dar lugar a una quinona. Ese fenol tiene un valor de pKa, dependiendo de los sustituyentes que se le pueden adicionar a ese anillo de benceno, que puede variar de 8 a 10. Una sustancia débilmente ácida. Y aquí estamos identificando los grupos ácidos que ya hemos visto. Tenemos un grupo ácido unido a un anillo, o mejor dicho, a un anillo bicíclico que tiene una beta-lactama y un anillo de tiodirina. Vemos el otro ácido carboxílico en posición terminal. Vemos el grupo sulfonamida que no tiene hidrógeno. Tenemos un compuesto beta-dicarbonilo que tiene un hidrógeno, otro compuesto beta-dicarbonílico que no tiene hidrógenos para ceder, y otro grupo sulfonamida que tiene sustituciones en el anillo aromático y sobre donde era el R, otro grupo aromático, otro grupo dioxazol. Y ven los diferentes valores de pKa que tiene. Ese valor se lo da el grupo funcional ácido. Estas son sustancias que se clasifican como sustancias monoácidas.
porque solamente tienen un grupo funcional ácido. Otras sustancias, sulfonamida, aquí tenemos el nitrógeno que tiene 2 hidrógenos. Otra sulfonamida que no tiene hidrógenos. Un grupo que puede formar en la sustancia anterior que tenía la sulfonamida un equilibrio cetronónico. El grupo sulfonilurea, grupo ácido, y el grupo tetrazol como grupo ácido. Vemos que en esta molécula no son monoácidas, tienen otros grupos funcionales. Por ejemplo, en la primera tiene un grupo amida, la sustancia básica, unida al benceno. Tiene otro grupo básico unido al grupo sazol. El compuesto que puede tener equilibrio cetonólico y al lado tiene una piridina o una sustancia básica. El grupo sulfonilurea tiene un grupo iracina. Y la última molécula tiene un grupo ácido, una molécula que es diácida, tiene un ácido carboxílico y un grupo tetrazol. Vemos que los fármacos generalmente nos contienen solamente un grupo funcional, ácido o ácido. Pueden contener 2 grupos funcionales ácidos, un grupo funcional básico, un grupo funcional ácido. Por lo cual afecta mucho su reactividad en medio ácido o básico cuando se administran por vía oral. Los nitrógenos como compuestos básicos tienen una particularidad. En el centro tenemos el nitrógeno en su forma de base. Ese nitrógeno, normalmente un nitrógeno reacciona aceptando un protón, formando un cation, un nitrógeno con carga positiva. Pero también ese nitrógeno puede actuar como grupo ácido, cediendo ese hidrógeno y formando un anión. Ese nitrógeno o los nitrógenos se dicen que tienen carácter anfotérico, porque pueden actuar como sustancias básicas o como sustancias ácidas. Vamos a ver los grupos funcionales básicos presentes en las aminas alifáticas y alicíclicas. Pueden ser primaria, secundaria o terciaria. Y tienen un valor de un rango de pKa de 6.7 a 9.8, dependiendo de qué R, si es una cadena alifática o es un ciclo alcano. Y estos grupos se estabilizan por efecto inductivo. Esta amina aromática tiene el grupo anilina que se estabiliza por efecto inductivo porque participan los enlaces no compartidos de ese nitrógeno. Y también la resonancia, esos dobles enlaces de no compartidos pueden participar en estabilización en ese anillo de benceno. El otro grupo que tiene un vecino, un NH, un CH2, que separa a la amina primaria de la anillo aromática. Ese grupo bencil. Esa es una amina en posición bencílica. Y su rango de pKa de 2 a 5. Los sustituyentes que puede tener en el anillo o los sustituyentes que pueden tener sobre esa amina. Y vemos, por ejemplo, ese grupo anilina. Miren cómo se comporta en agua. Esa amina acepta un protón y queda con carga negativa. Y miren el valor de pKb. Nosotros en química medicinal no hablamos de pKb. Esa misma sustancia obtenida arriba, miren cómo reacciona en agua. SNH con carga positiva, medio acuoso, regenera la amina.
Es decir, en el primer caso tenemos la amina que forma su ácido conjugado. Su ácido conjugado es la amina protonada. Ese ácido conjugado, la amina protonada, en medio acuoso regenera en equilibrio, dependiendo del tamaño de las flechas, le indica hacia dónde se desplaza más en equilibrio, hacia la derecha o hacia la izquierda. Y ven que puede regenerar la amina. Ese grupo nitrógeno que tiene esa carga positiva, ese es el grupo ácido conjugado de la base. Y es el responsable del valor del pKa de esta sustancia. Por eso le mencionaba que en química medicinal no se habla en términos de grupos básicos, no se habla de pKb, se habla del valor de pKa refiriéndonos al ácido conjugado de la base. Las formas en que reacciona la anilina y su estabilización por resonancia. Grupo imina. Grupo imina es un nitrógeno doble enlace carbono, común en grupos de fármacos tipo benzodiazepina y tiene un pKa de 3 a 4. Hidracina, dos nitrógenos unidos por un enlace sencillo. Forma no ionizada, forma ionizada. La amina primaria más reactiva queda con la carga positiva. Y el valor de pKa varía de 7.5 a 8.5 para el grupo hidracina, dependiendo de qué se haga. Amidina tiene un grupo imina y un grupo amina secundaria. Se estabiliza principalmente por resonancia. Y miren el valor de pKa de esa amidina de 10 a 11. Bastante básica. El otro grupo frecuente del fármaco es la guanidina. 3 nitrógenos, uno de los cuales es un enlace imina. Y miren ese grupo funcional guanidina. Es la sustancia más básica que tenemos presente en fármaco. Tiene un pKa de 12 a 13. Y el pH fisiológico máximo que se alcanza en el organismo, 8.5, 8.6, 8.7 como máximo a nivel de intestino y intestino delgado, intestino grueso. Este grupo guanidina tiene una particularidad, es un grupo altamente polar, muy hidrosoluble. Lo encontramos en fármacos como la metformina. Se estabiliza por efecto inductivo y resonancia. Este grupo guanidina o básico presente en la metformina es el responsable del efecto adverso de la metformina, que causa diarrea, porque esta sustancia es altamente hidrosoluble. Y vienen las formas resonantes que tiene este grupo guanidina. Y se le atribuye, como ya le mencioné, su efecto adverso en la metformina. Para disminuir un poco este efecto, en la metformina se hizo un cambio y se añadió un anillo de benceno, la fenformina. El anillo aumenta un poquito la lipofilia, pero ese grupo sigue teniendo su alta hidrosolubilidad. Este es el grupo más básico presente en fármaco. Otro grupo que también se considera en términos generales como una sustancia neutra son las amidas. Y las amidas pueden ser primaria, secundaria o terciaria. Es decir, tienen un NH2, un NH o un nitrógeno con 3 sustituyentes. Estas grupos amida
ese nitrógeno de esa amida, miren que tiene la particularidad de que puede aceptar un protón. Una amida primaria puede aceptar un protón. Y entre sus formas de estabilización se forman cargas aniónicas en la cual participa el grupo armonino. Establece un sistema de equilibrio. Y dependiendo del pH, medio ácido, esa amida, también puede reaccionar como una sustancia ácida. Esa amida tiene esa particularidad. Puede actuar como una sustancia básica y puede actuar como una sustancia ácida. Y sí tienen reactividad. Pero dentro de los grupos funcionales se consideran grupos básicos. Pero las amidas, dependiendo si son primarias o secundarias, son las que tienen ese mayor reactividad. Primero la amida primaria, después la amida secundaria. Ya la amida terciaria no es reactiva, tan reactiva como las otras. Solo puede actuar como un compuesto básico, generalmente. Pero sustancias neutras que tienen reactividad, atribuida al grupo amina que conforma ese grupo amida. Y este grupo sí es afectado por procesos metabólicos. Tienen una alta reactividad. Como veremos más adelante. Los heterociclos aromáticos es un grupo inmenso, bastante grande. En teoría, son compuestos que generalmente aumentan lipofilia, pero dependiendo del nitrógeno, si lo tienen en forma de una amina secundaria que tiene hidrógeno o una amina terciaria que no tiene hidrógeno, ellos pueden actuar como aceptores de hidrógeno, las aminas terciarias. Y las aminas secundarias pueden actuar como donadoras o aceptores de esos hidrógenos. Por lo cual tienen un valor de pKa muy variable, extremadamente variable en los sistemas heterocíclicos. Puede estar entre 1 a 5 o puede variar entre 6 y 12, dependiendo de qué grupos estén adicionados a esos sistemas heteroaromáticos. Aquí tenemos diferentes grupos. El primer fármaco tiene un grupo ácido y un grupo básico, pero estamos identificando uno de los dos. Tenemos un fenol, que es un grupo ácido, tiene la amina, que es un grupo básico. Aquí tenemos una amina terciaria, o básico, y el tercer fármaco, la parte superior, derecha, grupo sulfonamida, que miren que tiene dos valores de pKa. Un valor para el grupo NH2 unido al anillo de benceno y otro pKa para el grupo sulfonamida. Tiene dos valores de pKa. Del anillo de benzodiazepina tienen el grupo imina, tienen el grupo imidazol, dihidroimidazol, y la estructura de la meformina, que tiene un pKa de 12.4. Miren cuántos nitrógenos tiene esa meformina. Se puede decir que tiene una doble guanidina unida. Pues, ¿qué lo hace ser altamente hidrofóbico? Es un grupo funcional. Y estos son grupos funcionales presentes en fármacos. Todos estos son ejemplos de fármacos sencillos. Hay fármacos mucho más complejos a nivel estructural. Pero vemos que fármacos
no son monoácidos o monobásicos. Vamos a tener fármacos que tienen grupo ácido, grupo básico. Grupo ácido, grupo básico, es decir, grupos en el fármaco es anfotérico. Y vamos a tener fármacos que van a tener 2, incluso hasta 3 valores de pKa, dependiendo de los grupos funcionales que tengan. Son estructuralmente complejos por los grupos funcionales que tienen. Y eso tiende a afectar las propiedades físico-químicas de la molécula. Tenemos otros, un poquito más complejos, donde tiene 2 grupos amina en sistemas, un sistema bicíclico y un sistema heteroaromático. Un anillo de pirimidina con 2 sustituciones, una amina primaria y un anillo de piracina. Si ven, 5 nitrógenos tiene ese grupo funcional, ese fármaco en el centro. El otro tiene una amida terminal, tiene un grupo indol, y en ese anillo de ciclohexano como sustituyente tiene otro grupo, amina secundaria. Fármacos pequeños, sustancias básicas. Otra sustancia, la última, un beta bloqueador, tiene un anillo de indol básico y tiene una amina secundaria que tiene un grupo isopropilo. Vemos 2 grupos funcionales básicos y sus 2 valores de beta básico. Y de ahí viene la gran interrogante. Entonces, cuando yo tengo un fármaco, ¿cuál va a ser el grupo responsable de su inmunización? ¿El grupo ácido o el grupo básico? Si la molécula tiene los 2 grupos. Si el grupo ácido, el medio ácido se ioniza, la forma ionizada, o predomina su forma ionizada, y el grupo ácido, no, perdón, el grupo ácido, en medio ácido, predomina su forma no ionizada, y el grupo funcional básico en su forma ionizada predomina su forma ionizada en medio ácido. Entonces, ¿cómo yo explico la reactividad? ¿Cómo yo explico el proceso de absorción de esta sustancia que tiene dos grupos funcionales totalmente diferentes? Esa es la gran interrogante que se plantea un fármaco. En fármacos, en química general, se habla de lo que son electrolitos fuertes, electrolitos débiles y no electrolitos. Los fármacos se consideran electrolitos débiles y responden a la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Esa ecuación de Henderson-Hasselbalch que para mí, desde el punto de vista de química medicinal propia, mi interpretación propia, no tiene ningún valor. Usar esa ecuación no tiene ningún valor práctico en la vida de un farmacéutico. Por ejemplo, aquí tenemos una sustancia que tiene 2 grupos funcionales. En posición para tiene un ácido y en posición para, dependiendo de cómo lo vean. Si lo veo con respecto al ácido es para al ácido en nitro. Y si lo veo con respecto al grupo nitro, el grupo ácido es para al nitro. Luego está en par. Vemos que ese grupo, el grupo nitro, está con carga. Es decir, está en forma ionizada, en forma iónica. Y la forma de estabilización por resonancia. Ese grupo nitro se considera un grupo neutro. Y en el otro
se reemplaza el grupo nitro, en posición para tenemos un hidroxilo. ¿Qué error tiene esa diapositiva? ¿Mm? ¿Qué error tiene de esa diapositiva? ¿Mm? ¿Quién me puede decir qué error tiene esa diapositiva? ¿Mm? Nadie me puede decir qué error tiene esa diapositiva. Yo estoy hablando de sustancias ácidas, ácidas. Y la fórmula es para una sustancia básica. Ese es el error que tiene. Aquí se corrige la fórmula de la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Los dos grupos, grupo nitro, como les dije, y ciano se consideran nitrilo, consideran neutro. Por lo cual, si el grupo nitro se considera neutro, el grupo responsable de la acidez es el ácido carboxílico. Esta primera molécula. Y su valor de pKa es 3. Tienen que ver si los grupos funcionales, que los otros grupos funcionales que están en los fármacos son ácidos, básicos o neutros. Por ejemplo, en la siguiente molécula, en la parte inferior, tenemos un ácido carboxílico y un fenol. Dos grupos ácidos, una sustancia dibásica. El ácido carboxílico tiene un pK1 de 5 y ese grupo hidroxilo fenólico tiene un pKa de 9. Entonces, ¿cuál de los dos grupos contribuye principalmente a la ionización de ese ácido? ¿El ácido carboxílico o el fenol? Porque ambos son grupos ácidos. ¿Cuál sería el grupo responsable del valor de pKa global de ese fármaco? El ácido carboxílico. Sería el ácido carboxílico, porque como les mencioné, el fenol es un grupo ácido bastante débil. Sería el ácido carboxílico, el responsable de la ionización de este fármaco. Por eso es importante que sepan reconocer el grupo funcional y reconocer si tienen grupos ácidos o básicos y ver en qué escala están. ¿Cuál de los dos grupos es más ácido? El grupo más ácido es el que va a predominar en el efecto de ionización de ese fármaco. Tienen una sustancia básica expresada como pH, que es el ácido conjugado de la base, anilina con dos sustituciones en par, una metoxianilina y que tiene el grupo metoxi es un grupo neutro, por lo cual entonces el grupo responsable de la basicidad va a ser el grupo NH2, que es el responsable de ese valor de pKa de 5.29. En la segunda molécula, en la parte inferior, vemos que es el mismo grupo anilina, pero el sustituyente en posición para es un grupo hidroxilo, un grupo fenol. Entonces la molécula tiene un grupo básico y un grupo básico. Entonces, ¿cuál de los dos grupos yo tomaría como responsable del efecto de la acidez de ese fármaco? ¿La amina o el fenol? ¿Puedes repetir ¿Cuál de la los dos pregunta, se profe? tomaría?
En las estructuras en la parte inferior tienen el grupo anilina, ese NH2 unido al anillo aromático, pero tiene en posición para unido un fenol. Es decir, tiene un grupo ácido débil, como es el fenol, y un grupo básico bastante mediana, se puede decir un grupo bastante básico, 4.5, viendo su valor de pKa. Entonces, ¿cuál de los dos grupos sería el responsable de la acidez? No, responsable de la ionización de esta molécula. El grupo básico, el grupo, la amina primaria o el fenol. La mina. La amida porque es mucha más reactiva y su valor de pKa es más bajo que el del fenol, que es más alto. Sería la amida. Si ven, depende de los grupos funcionales que tenga un fármaco. Y eso ocurre generalmente mucho con los fármacos. Existe una forma empírica en la cual uno puede calcular o hacer una aproximación sin utilizar la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Cuando usted tiene una molécula, sea ácida, cuando el valor del pKa es igual al pH, en una molécula ácida, tú vas a tener la molécula ionizada en un 50%. 50% de tu forma ionizada y 50% de tu forma no ionizada. Siempre que el pKa, el valor del pH iguale al valor del pKa del fármaco en una sustancia ácida. 50-50. Y el fármaco, el que se va a absorber, es el que predomina en forma no ionizada. Para sustancias ácidas y básicas, la forma no ionizada es la que se absorbe. ¿Qué pasa si yo tengo una sustancia que tiene un valor de pKa, por ejemplo, 3.1, pero el valor del pH del medio es, vamos a poner de 6.8? Vemos que el valor del pH es mayor que el valor del pKa. En ese caso, cuando el pH es mayor que el valor del pKa en un grupo funcional ácido, predomina la forma ionizada. O lo pueden ver del sentido contrario. En lugar de comparar pH versus pKa, pueden comparar pKa versus pH. Cuando comparan pH es pH mayor a pKa, y cuando comparamos con respecto al pKa es el signo de menor. Pero en ambos, cuando se use uno u otra relación, en grupos ácidos, en cualquiera de esas dos condiciones, siempre va a predominar la forma ionizada en medio ácido. 6.8 es pH todavía ácido. pH neutro es 7. De 1 a 6.8, 6.9 sigue siendo ácido. 7 es neutro. ¿Qué pasa en el caso contrario? Tenemos un valor de pKa, por ejemplo, del fenol, 10. Y en el medio del duodeno tenemos un pH de 8. Vemos
que el valor del pH es menor que el valor del pKa, porque del grupo fenol es 10 y el pH en el duodeno, principio duodeno, ya principando por el intestino delgado, aumentando a básico. 8, 7.8 y va aumentando hasta llegar a 8.6, 8.7. En ese caso, vemos que la forma que predomina es la forma no ionizada. O lo pueden ver con la relación inversa. Comparan pKa versus pH. Pueden tomar cualquiera de las dos relaciones. pH menor que el pKa o pH mayor que el pKa. Ese es el comportamiento que vemos Básicamente es nosotros. válido para grupos ácidos. Dígame que no lo escuché muy bien. Esto solo es válido para grupos funcionales ácidos que predominen la molécula. No. Cada grupo funcional ácido tiene, como vimos, un valor de pKa. Ese fármaco, cuando tú lo administras por el tracto gastrointestinal, en el estómago, en la saliva, tiene un pH. A medida que va bajando hacia el estómago, el pH del estómago puede ser 1.2, 1.5, 2, varía, puede variar. Y el fármaco, dependiendo de los grupos funcionales que tengan, ácidos o básicos, va a tener un comportamiento al pH ácido del estómago. Luego del vaciamiento gástrico, que es el vaciamiento del estómago, que dura aproximadamente 2 horas, él va a pasar al intestino. En el intestino ya va a aumentar, el pH es un pH básico. 8, 8.5, 8.2, 8.6. Al trayecto del intestino grueso también 8.7, 8.8 puede llegar a esos valores. En el organismo no vamos a encontrar pHs de 9, no vamos a encontrar pH de 10, ni 11, ni de 12, mucho menos. Máximo en el intestino en el tracto gastrointestinal, que puede ser 8.5, 8.8, no más. Y en el estómago, que es ácido. Y ese pH del estómago ácido 1.2 puede ser alterado dependiendo de algunos alimentos que tú no ingieras o dependiendo de ciertas sustancias como los antiácidos, que tienden a aumentar el valor de ese pH. Pero esta es la forma sin necesidad de una ecuación de Hasselbalch para que uno pueda hacer una interpretación de qué forma predomina un fármaco, comparando el valor de pH y el valor de pKa. Para un ácido, para una base generalmente todo lo contrario. Para una base generalmente siempre que el pH, el pKa sea igual al pH, va a predominar un 50% en ambos casos. Pero aquí sería lo contrario para un ácido. Una base, el pH puede ser mayor que el pKa. O dicho de otra manera, el pKa puede ser menor que el pH. En ese caso, predomina la forma no ionizada. Por ejemplo, un fármaco básico, el que acabamos de ver, anilina, tiene un pKa de 5.2. Vemos que ese valor a pH de 6.8, el valor del pH es mayor que ese valor de pKa para esa anilina. Por lo tanto, para esa anilina vemos que predomina su forma no ionizada sobre la forma ionizada. El valor de pKa, anilina 5.2, es menor que el pH 6.8. Predomina forma no ionizada. Otro ejemplo, tenemos valores de pKa de sustancia básica
Mire el ejemplo que le puse, guanidina, 12. Y el pH máximo del intestino, 8.5. El pH es menor que el valor del pK. En ese caso, predomina la sustancia en forma ionizada. Y ese es uno de los problemas que tiene la guanidina. Predomina en su forma no ionizada. Perdón, la guanidina que tiene la metformina, esa doble guanidina. Predomina en forma ionizada en el estómago, en el tracto gastrointestinal, perdón. Entonces se tiene que administrar grandes cantidades. ¿Cuánto se administra de metformina? 850, 1000, 2 veces al día. Pero y el efecto de que predomine la forma no ionizada es lo que hace que les dé diarrea como efecto adverso. Pero es por la propiedad inherente al grupo funcional que tiene, que es la guanidina. Y como su pKa es 12, en el organismo nunca se va a encontrar un pKa que iguale. Por eso predomina su forma ionizada. Y la pequeña cantidad de base que haya es la que se va a absorber y la que va a ejercer su efecto farmacológico de ese fármaco. Por lo cual es importante conocer los valores de pKa y cómo son afectados por el pH, porque eso va a afectar el proceso de absorción de fármaco cuando se administra por vía oral. Y estas son dos formas de predecir de manera empírica sin necesidad de utilizar la ecuación de Henderson-Hasselbalch. La ecuación de Henderson-Hasselbalch que relaciona estas dos, para mí no tiene ningún valor en la vida práctica de la información. Solamente la puedo ver como una para que me dé un valor predictivo, me dé una idea de cómo se comporta un fármaco, si yo veo su estructura y veo los grupos ácidos y básicos. Ese es el enfoque que yo le doy de química medicinal. En el taller que van a hacer la otra semana, van a tener fármacos con diferentes grupos funcionales, van a identificar primero cuáles son los grupos ácidos, cuáles son los grupos básicos, y con la tabla le van a poner, donde están los grupos ácidos y básicos, le van a poner sus valores de pKa aproximados. Esta sustancia tiene un grupo ácido en una cadena, tiene un grupo pirimidina y tiene un grupo sulfonamida. Por esa sulfonamida, sobre ese nitrógeno no tiene hidrógeno para acceder. Y la otra sustancia que tiene el grupo sulfonilurea y lipicide, agente antidiabético, vemos que tienen dos grupos, un grupo básico y un grupo ácido. La piracina, cómo se comporta a pH ácido, la forma que predomina, y la sulfonilurea, cómo se comporta a pH ácido, 2.1. Vemos que en ambos grupos funcionales hay uno se conforma en forma contraria al otro. Y los dos grupos son reactivos, grupo ácido y grupo ácido. En medio básico, pH 8.10, ¿cuál de los dos grupos yo tomo como grupo responsable de la acidez de ese fármaco? De la lipicina. ¿La piracina o la sulfonilurea? El urea, profe. La sulfonilurea.
Entonces uso el valor de la sulfonilurea para calcular esa relación de pH. Si ven, los fármacos son bastante complejos en cuanto a los grupos funcionales que tienen. Por norma general, siempre que una molécula tenga un grupo básico y un grupo ácido, generalmente el grupo ácido debe predominar sobre el grupo básico. Hay excepciones, cuando el grupo básico es a veces el responsable de la acidez y no el grupo ácido. Hay casos, pero son eso que son excepciones, pero las hay. De manera general, el grupo ácido siempre va a ser el responsable de la acidez. Cuando tiene una molécula con carácter anfotérico, como en este caso, que tiene el grupo sulfonilurea, que es ácido, y el grupo piracina, que es básico. Creo que esa es la forma en la que deben tomar. Toman el grupo ácido. Ya con sustancias sustancias dibásicas es diferente. Por ejemplo, aquí tenemos una sustancia monoácida y una sustancia monobásica. Y los dos valores de pKa de los dos grupos funcionales que tiene. Un ácido carboxílico y una amina terciaria. En pH ácido dijimos que un ácido, pH ácido, predomina su forma no ionizada. Una base ácida en medio básico, en medio ácido, predomina su forma ionizada. Ese es un comportamiento ideal para las sustancias o fármacos que son monoácidos en monobásicos, que son muy pocos. Se comportarían de esa manera. Pero no todos los fármacos son monoácidos o monobásicos. Por ejemplo, el pKa global de este fármaco es 9.2. Y miren, tiene una amina primaria NH2, el anillo de anilina, tiene un grupo amida, es neutro, y tiene una amina terciaria. ¿Cuál de las dos aminas sería responsable de ese valor de pKa 9.2? Si nos vamos a la tabla, donde están los grupos básicos, vemos que las aminas alifáticas tienen un valor de 6.7 a 9.8 y las aminas aromáticas es 2 a 5. Y el pKa de esta molécula es 9.2, que le indica que la amina terciaria es la responsable del valor global de ese pKa de esa molécula. Entonces aquí vemos que el pH, una sustancia básica, en pH fisiológico 7.4, vemos que el valor del pKa es 9, muy alto. Entonces va a predominar la forma no ionizada sobre la forma ionizada. Y toman como referencia estas formulitas que tienen aquí de predicción empírica, ya sea comparando pH versus pKa o pKa versus pH. Cualquiera de las dos ustedes la pueden utilizar. Y así determinan qué forma. Los grupos funcionales. Amina primaria, un rango de pH de 2 a 5, grupo considerado neutro, la amida, y el grupo amina terciaria, el rango de pKa de 8.5 y 10.5. Vemos que el valor de pKa se lo da el grupo amida. Para eso lo tienen en los cuadros que pusimos el primer día de clase, si no me equivoco. Tienen los grupos ácidos y sus valores de pKa. Para eso es la utilidad que tienen esos cuadros. Ustedes buscan allí, buscan los grupos funcionales y le van poniendo al fármaco
los valores de pKa que tiene, dependiendo de los grupos ácidos o básicos que tenga. Aquí tienen otro fármaco, un tipo antibiótico, tiene un grupo ácido y tiene un grupo amina, una sustancia que tiene dos valores de pKa, grupo ácido y grupo básico. En teoría, no, tiene tres, perdón. Y el grupo fenol tiene una sustancia débilmente ácida, su pKa está alrededor de 8.5, incluso 9 o 10. Una sustancia débilmente ácida. Tiene 3 pKa. Entonces, lo que les mencionaba, en términos generales, se dice que el grupo ácido va a ser el responsable de el comportamiento de este compuesto medio ácido. Y los cálculos se hacen con respecto al grupo ácido. Porque si lo hicieran para los tres grupos funcionales, entonces quedaríamos en el aire. Entonces, ¿cuál tiene más prioridad? Vemos que el grupo ácido carboxílico es más ácido que el grupo fenol. En este caso se descarta el grupo fenol. Por eso ahí no se le puso su valor de pKa. Y el valor de pKa entre el fenol y la amina está muy parecido, por lo cual uno puede enmascarar al otro. Por lo cual el grupo responsable de la acidez pues, es el grupo ácido. En este fármaco. Y ahí lo comparan a los dos pHs. Vemos que en los dos pHs son mayores que el valor de pKa. Y en todos los casos, el primero predomina su forma ionizada o su forma no ionizada. En esa sustancia ácida. El pH es mayor que el valor de pKa. La sustancia ácida, pH mayor que el pKa. Predomina su forma no ionizada. A los dos, al rango de pH 4.5 y 8.5, predomina la forma no ionizada. Perdón. Predomina la forma ionizada. En este caso. Porque cuando está en el 50-50, el pH es igual al pKa, sería 2.4 lo mismo. Pero eso depende de el grupo funcional y el medio en que le aparece. El valor de pKa lo determina cada grupo funcional. Y así es la práctica de la otra semana. ¿Qué importancia tiene que el farmacéutico conozca la relación de pH y pKa? Desde mi punto de vista, un farmacéutico nunca necesita resolver la ecuación de Henderson-Hasselbalch para calcular el estado de ionización de un fármaco. Para mí, el farmacéutico tiene que conocer si un fármaco es ácido o básico, si se ioniza o no. Porque son parámetros que pueden explicar o afectar biodisponibilidad, duración de acción, potencia y de la interacción farmacológica. Yo no pongo ningún estudiante a calcular ni utilizar la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Vemos que alteraciones en los cambios de pH y el valor de pKa de los grupos ácidos y básicos van a afectar una gran cantidad de propiedades físico-químicas. De que el fármaco predomine en la forma no ionizada o una forma ionizada puede afectar su solubilidad en agua. En forma no ionizada es menos soluble en agua, y la forma ionizada es más soluble en agua, por lo cual puede afectar el proceso de disolución, proceso de biodisponibilidad. La prevalencia de efectos adversos, como ya les puse un ejemplo específico. Las complicaciones que se pueden dar con respecto a una enfermedad pueden verse afectadas por el predominio de un fármaco en su forma ionizada o no ionizada.
Un fármaco que se encuentre en forma ionizada va a interactuar de forma iónica. Un fármaco que se encuentre en su forma no ionizada va a tener otro tipo de interacción, con hidrógeno o dipolo. También puede afectar la actividad terapéutica y la prevalencia de interacciones con otros fármacos. Por eso es importante conocer la relación pH-pK de los fármacos. La mayoría de los fármacos se administran por vía oral. Contienen grupos ionizables. Un porcentaje muy pequeño son neutros. Unos se encuentran en forma iónica y otros están formulados como sal. Y tienen rango de pH variable los fármacos. 6.6, 6.8, ácidos, básicos, incluso ácidos de 8 a 10, y básicos de 4 a 5 o de 9 hasta 10, incluso hasta 14 hay algunos por ahí. Y consideraciones que tienen que tener en cuenta a los fármacos. La mayoría de los fármacos son sustancias básicas, que son monobásicos. Algunas son dibásicos o anforitos simples o anforitos complejos. Eso depende de los grupos funcionales presentes en cada fármaco. Son muy variados. Una sustancia monobásica, una sustancia monoácida, una sustancia dibásica, una sustancia diácida, una sustancia anfodito simple. Un anfodito simple solamente tiene un grupo funcional ácido y un grupo funcional básico. Los anforitos complejos pueden tener dos grupos básicos, un grupo básico, tres grupos básicos, un grupo ácido. Son anforitos complejos. Afectan lo que son las interacciones moleculares, afectan lo que son el diseño de fármacos, lo que es dentro del diseño de fármacos, de los modelos que se realicen, la predicción de actividad biológica, la unión al fármaco, eso le afecta el equilibrio ácido-base. Es importante conocer el equilibrio ácido-base cuando estamos formulando un fármaco. Los fármacos generalmente los administramos en su forma de base, los administramos como forma de sal. Sales iónicas, sodio, potasio, calcio, magnesio, o de sales orgánicas, como atosalicilato, esterato. Son formulaciones farmacéuticas. Y se tienen que tomar diferentes parámetros cuando se está haciendo esa formulación farmacéutica. Lo que es coeficiente de partición, lo que es la osmolaridad, si esos fármacos en ese medio van a sufrir complejación o no, con los ingredientes, los excipientes que se estén utilizando, si se modifica la solubilidad por los excipientes que estoy utilizando, y si este fármaco en esa preparación que yo estoy haciendo es estable. Afectan propiedades biofarmacéuticas, absorción, distribución, metabolismo, excreción, toxicidad. Lo que es un agente nucleofílico, solamente lo que es su definición. Lo que es un agente electrofílico, lo que es su definición, que le dije que solamente le íbamos a mencionar. Esos son conceptos que ustedes vieron en química orgánica, en las reacciones de sustitución nucleofílica y eliminación electrofílica. Eso es cuando si un farmacéutico quiere estudiar síntesis orgánica o química medicinal. Tiene que ver algo de eso, dependiendo de la área. Lo que es un nucleófilo, y con eso terminamos lo que es grupos ácidos y básicos. Y este es el material correspondiente al primer parcial. Tiene parte teórica y parte práctica. Este parcial.